Bienvenidos y bienvenidas a esta última plática de nuestra segunda serie de Happy Talks, donde nos enfocamos en abordar los desafíos laborales para la mujer en estas épocas y su impacto en el bienestar. Yo soy Emiliana Rodríguez, soy cofundadora y directora de educación en Atentamente y por supuesto aliada de Happiness. Happiness es una empresa que utiliza la tecnología de punta para el desarrollo de habilidades blandas en los empleados y para promover el bienestar en las empresas. Atentamente, por su parte, es una asociación civil donde también nos enfocamos en promover la educación socioemocional y el bienestar emocional de las personas. El día de hoy estamos realmente honrados y contentos de darle la bienvenida a Belén Sanz Luque. Ella es representante de ONU Mujeres en México. Belén es de nacionalidad española y tiene más de 15 años de experiencia en políticas de desarrollo, con especial énfasis en políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres, y también en evaluación de políticas públicas en ámbitos internacionales. Ella tiene maestrías en antropología, en evaluación de políticas públicas y también es antropóloga. Y desde octubre de 2017 es que ocupa este puesto como representante de ONU Mujeres en México. Previamente ella también fue representante de ONU Mujeres en Colombia, donde le tocó un momento histórico para acompañar el proceso de paz que vivió ese país y al apoyar la participación de las mujeres y la promoción de un enfoque de género en la construcción de la paz. Previamente también colaboró en otros organismos de la ONU, en UNIFEM, en la ONU Mujeres, pero de Nueva York. Trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, en la OCDE, y pues ha sido ponente y docente en numerosas instituciones académicas, conferencista en foros internacionales relacionados con la cooperación internacional, la evaluación de políticas públicas, derechos humanos y, por supuesto, las políticas de igualdad de género. ONU Mujeres, por su parte, es la Organización de las Naciones Unidas que se dedica a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida para acelerar el proceso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo. Así que, Belén, es un gusto darte la bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy? Qué gusto verte, Emiliana, muchas gracias. Pues muy contenta de estar con ustedes. Gracias por invitarme y encantada de que estén generando un espacio de diálogo con mujeres de distintos ámbitos y sectores. Me parece un tema y un espacio muy importante, así que encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, Belén. Y pues como sabes, ahora que estamos transitando por esta crisis detonada por la pandemia del COVID-19, pues hay muchas dinámicas que han cambiado y en particular también dinámicas que han presentado retos todavía mayores para las mujeres, principalmente, por ejemplo, ahorita nos estamos enfocando en las mujeres trabajadoras y queríamos saber de tu perspectiva al respecto, cuáles son estas dinámicas que han cambiado y cuáles son los retos que presentan las mujeres. Bueno, efectivamente creo que es un tema central y desde Naciones Unidas hemos evaluado el impacto de la pandemia por COVID en todo el mundo y qué está pasando con las mujeres. Y te voy a hablar como de algunas cuestiones más macro y luego te puedo contar lo que estamos viendo en México. A nivel macro, primero vemos que la situación de la pandemia afecta pues al sector de la salud de un modo directo. Obviamente lo primero es que es una pandemia sanitaria, y que en ese sentido, pues fíjate que más del 70% del personal de salud en el mundo son mujeres. Wow. En México, el personal de enfermería, el 79% son mujeres. Y esto hace que muchas veces no tengamos conciencia de que en la primera línea de respuesta, donde hay personas que están exponiendo su salud para ayudar a sanar a las personas que están enfermas por COVID o incluso para prevenir la enfermedad, pues la mayoría son mujeres. Y esas no son mujeres en abstracto, son mujeres que tienen familias, que tienen responsabilidades de cuidados de niños y niñas, que tienen pues su propia situación laboral, y en ese sentido, pues un primer ámbito tiene que ver con las mujeres en el sector de la salud y lo importante que es entender cuáles son las necesidades específicas que tienen estas mujeres del sector sanitario. Y en este campo, por ejemplo, una de las cosas que hemos descubierto es que gran parte de los equipos de protección para el personal de salud están diseñados pensando en cuerpos masculinos. Wow. Y muchas mujeres del sector sanitario han tenido enormes dificultades para que todo el equipo de protección, sobre todo ya pues de alta protección en el sistema sanitario, pues tenga las necesidades de las mujeres en cuenta, ¿no? Entonces, este es un elemento muy particular, pero imagínate las consecuencias que tiene. Ahora, más allá del tema de salud, del personal en salud, otra dimensión tremenda del impacto por COVID es la dimensión económica.
Hay que recordar que en el mundo las mujeres todavía ocupan en gran medida el sector de la informalidad, es decir, las mujeres son las que trabajan en empleos que no tienen seguridad social, que no tienen un reconocimiento de protección social y que pues muchas veces tienen que trabajar en esos sectores porque les permite tener más flexibilidad de horarios para cuidar a los niños y niñas, porque resulta que en nuestra sociedad quien asume ese rol siguen siendo las mujeres. Y eso hace que haya un mayor nivel de vulnerabilidad. Son millones de empleos los que han perdido las mujeres, pues porque a la hora de cerrarse gran parte de los servicios, las mujeres están empleadas en mayor medida en el sector servicios, y pues tú imagínate el impacto que tiene en millones de mujeres y en sus familias. Y una tercera dimensión que nos interesa siempre relevar es la dimensión de los cuidados, que en México y en otros países cada vez la tenemos más cuantificada, y es medir cuánto tiempo dedican mujeres y hombres a las tareas de cuidado en el hogar. O sea, cuidar a los niños y niñas, la limpieza del hogar, el cuidado de las personas enfermas. Y fíjate que en México ese tiempo lo dedican 3 veces más tiempo las mujeres que los hombres a esas tareas. Entonces, con el tema de COVID, donde los niños dejan de asistir a los centros escolares, tienen que quedarse en casa, imagínate la manera en que se triplica una realidad que ya existía antes de la pandemia, ¿no? Y todo esto englobado con una situación que también precedía la pandemia, que es la violencia contra las mujeres, que desgraciadamente está muy presente en la sociedad. Una de cada 3 mujeres en el mundo ha sido víctima de alguna forma de violencia, y esta violencia se ha agravado producto de esta contingencia, con lo cual no quiero ser negativa ni pesimista, pero sí hay que dimensionar el problema, y todos estos elementos que te acabo de mencionar, pues los estamos midiendo con indicadores muy concretos, y estamos dándonos cuenta de que está generando un peso, un estrés, una angustia, una situación pues justamente de riesgo acrecentado para millones de mujeres y niñas, y es algo que creo que tenemos que mirar, que tenemos que revisar, que tenemos que dialogar y desde luego prevenir que suceda y poner medidas para prevenirlo. Entonces, bueno, a grosso modo eso es lo que estamos viendo con el tema de la pandemia. Es un panorama muy completo y por eso te agradezco muchísimo. Como sabes, hemos estado hablando con diferentes organizaciones que nos han compartido lo que ven, pero realmente no todos tenemos esta visión real completa, ¿no? Por ejemplo, de la violencia, de las especificidades del sector salud, etcétera. Se habla mucho sobre la desigualdad, digamos, en el cuidado en la casa, el reto que implica cuidar a los la escuela en casa, y todo eso se ha hablado, pero estos otros aspectos como el sector salud o la violencia realmente son algo que no hemos tocado. Y quería preguntarte, pues, ¿qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, al interior de las empresas para poder prevenir esos riesgos y en este caso, pues, mitigarlos? Bueno, efectivamente, me parece importantísimo que nos movamos hacia el qué hacer y cómo hacerlo, porque una de las cosas que nosotros desde el trabajo, desde la ONU y desde ONU Mujeres, y yo personalmente con mis compañeras, colegas de trabajo, observamos es que no podemos naturalizar estos problemas. O sea, estos problemas tienen causas, y como todo aquello que surge de causas, esas causas pueden cesar. Y yo creo que tenemos que atender las causas y darnos cuenta de que no tenemos por qué aceptar que en nuestra sociedad haya desigualdad, que haya violencia contra las mujeres por el simple hecho de serlo, o incluso que las mujeres o una niña por ser niña tenga más riesgo de vivir violencia que su homólogo masculino, ¿no? O sea, no es normal, no es natural, no es el curso de la humanidad, es un problema que surge de la discriminación, de la desigualdad, de la ignorancia, ¿no? De la confusión, y creo que es bien importante atender este asunto. Entonces, ¿qué estamos viendo que se puede hacer? Y de hecho muchas empresas lo están haciendo. Yo creo que ahí también nos interesa darle la vuelta a la crisis para transformarla en oportunidad, ¿no? En primer lugar, es importante reconocer la especificidad de una crisis como esta en las mujeres y en las niñas. O sea, para poder abordar un problema tenemos que analizarlo, tenemos que comprenderlo, tenemos que cuantificarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues claramente tenemos que darnos cuenta de que en las empresas
Las mujeres, por el simple hecho de vivir en la sociedad en la que vivimos, tienen una carga en los cuidados superior a los hombres. Entonces, el primer tema que le hemos recomendado a las empresas, y lo estamos intentando hacer en nuestra propia organización, he de decir, como ONU, es hablar con los empleados y las empleadas y revisar cuáles son las cargas de cuidado que tienen. Y en ese sentido, por ejemplo, con esto de la escuela desde casa, que es un desafío tremendo para tantas familias del mundo, ¿cuáles son los horarios donde se está transmitiendo pues esto por televisión o por internet para que los niños y niñas atiendan el colegio? Y pues garantizar desde la cabeza de la empresa que hay un diálogo con todas las cabezas de cada área y decir cuáles son tus cargas de cuidado, en qué horarios tienes que atender el colegio de los niños y de las niñas y qué podemos hacer para que en esos horarios haya flexibilidad. Y no tengamos, y no le podemos exigir a la gente, y mucho menos a las mujeres que suelen tener un peso especial, pues que rindan de la misma manera, hay que cambiar la forma de trabajo. Entonces, esta es una medida que recomendamos. La segunda medida que recomendamos, y está siendo bien interesante, Emiliana, es hablar con los hombres y trabajar con los hombres. Ahí sacamos una guía, sacamos un montón de materiales desde ONU Mujeres en torno a COVID, y una de ellas se llamaba He for She desde casa. He for She es una campaña que tenemos en Naciones Unidas que busca hacer un involucramiento de los hombres como parte de la solución de la igualdad. Y con el COVID le llamamos He for She desde casa, pues para que justamente este llamado se ponga en marcha en los hogares. Y le dimos varios tips a los hombres y a las mujeres del hogar, ¿no? Por ejemplo, antes de decir, hoy me puedes ayudar a hacer la cama o a limpiar la casa, es decir, ¿quién se encarga hoy de limpiar la casa? O sea, no es ayudar a limpiar la casa, es corresponsabilizarnos sobre que la casa requiere de los distintos miembros del hogar para que funcione. Pequeños tips sobre la conciencia de la violencia, ¿no? Y decir, a ver, si tienes estrés en casa, ¿de qué manera estás gestionando ese estrés para no ejercer una violencia de género al interior del hogar, ni hacia las mujeres, ni hacia los niños, por ejemplo? Entonces, el tema de trabajo con los hombres, creo que desde las empresas se puede profundizar, que los hombres que están en la cabeza tengan un mensaje hacia todo el personal de corresponsabilidad, incluso traer ejemplos de cómo están ejerciendo una paternidad corresponsable. Creo que eso es algo muy transformador y es lo que queremos ver en las casas y en las empresas y en las organizaciones, ¿no? Y un tercer ámbito que hemos impulsado es una serie de guías sobre los temas de violencia contra mujeres que se puedan presentar o en la empresa, porque no hay que olvidar que el centro de trabajo también reproduce la discriminación y también presenta muchos casos de acoso y de hostigamiento sexual hacia las mujeres, y millones de mujeres se quedan calladas. ¿Por qué? Porque resulta que mi jefe me ofreció un ascenso si yo accedía a hacer este tipo de acto sexual o de otros tipos, y esto lo hemos mantenido en el silencio. Entonces, es muy importante que la empresa también dé un mensaje de cero tolerancia hacia la violencia, que si hay cualquier caso de acoso, de violencia, de uso de poder, que tenga o no una connotación sexual, va a haber medidas de sanción. O sea, yo tengo a dónde acudir como trabajadora, yo sé que a donde acuda va a ser confidencial lo que yo planteé y sé que va a haber un protocolo de seguimiento. Entonces, este tema de la violencia es muy importante porque a mucha gente le da vergüenza, no lo quieren hablar. No, en mi empresa eso no sucede. Nos sorprenderíamos de cuánto sucede, y creo que ahí está parte de la solución. Como tú decías, ¿qué podemos hacer? Pues dejar claro a todos los niveles de la empresa que es una empresa que no tolera ninguna forma de violencia, que si hay violencia hay un canal para transitar y tramitar ese tema, y para cambiar la cultura de la impunidad, ¿no? Y dejar claro que esto aquí no sucede, y si llega a suceder vamos a actuar al respecto. Entonces, bueno, son 3 ejes de medidas que creo que pueden hacer un gran cambio en una organización, un gran cambio, y que puede garantizar que este estrés añadido que viven millones de mujeres se vea realmente atendido y transformado, y usar esta crisis también como una oportunidad transformadora en ese sentido.
Totalmente. Son excelentes medidas, además clarísimas la manera en que las explicas. Y me llamó mucho la atención y quisiera pedir si puedes ahondar un poquito más entre la relación de este estrés que se vive en las familias y en las casas y el tema de la violencia que estamos viendo. Bueno, este es un tema que estamos evaluando. He de decirte, Emiliana, que estamos haciendo, o sea, México es un país que produce muchas cifras y esto es muy bueno. O sea, hay que reconocer desde el INEGI hasta otras instituciones estadísticas, generan datos que ya quisieran muchos otros países tenerlos y esto es muy importante. Y tenemos datos que nos indican un montón de cosas. El propio INEGI ha lanzado encuestas en torno a COVID sobre el impacto en el empleo, impacto en la inestabilidad, impacto en el estrés. O sea, tenemos muchos datos numéricos y los estamos acompañando en mujeres de algunos estudios cualitativos sobre estas cosas, porque hay que ver qué hay detrás del dato, ¿no? Y hay que hablar con las personas, hay que entender qué pasa en nuestras emociones para que estas cosas sucedan. Y lo que está, o sea, todo esto lo estamos estudiando ahora. No tengo un estudio concluyente que te pueda establecer la correlación, pero lo que nos dicen los estudios es que primero partimos de una situación previa a la crisis que ya era inequitativa, que ya era discriminatoria hacia las mujeres en la mayor parte de la sociedad y que ya generaba que en México cerca de 7 de cada 10 mujeres manifiesta haber sido víctima de alguna forma de violencia en algún momento de su vida. O sea, la realidad de la que partimos no era una realidad de igualdad. ¿Qué vemos en las crisis en todo el mundo? Cuando hay una guerra, cuando hay una pandemia, cuando hay una emergencia humanitaria por un desastre natural, que estas desigualdades se exacerban. O sea, eso sí tenemos evidencia de que la situación no mejora. La situación, pues, producto de este estrés, producto. Y en el caso de COVID lo que estamos viendo es que hay una situación muy extraordinaria y muy prolongada. Y estamos conviviendo en un mismo espacio físico. Familias enteras, sobre todo en la etapa de contingencia más dura, donde no, pues, era muy importante no salir de casa, cosa que tenemos que salvaguardar, la verdad, lo mejor que podamos, pues estar en la coexistencia, en un mismo espacio físico, donde además hay un estrés por la falta de recursos económicos que han disminuido en gran parte de los hogares del mundo, esto hace que se exacerbe la inseguridad. Y esto ha hecho, en el caso de las mujeres, que tengan mucho más estrés, eso lo estamos evaluando. Las mujeres tienen más estrés que los hombres en las encuestas y análisis que hemos hecho. Mucha más dedicación a las tareas del hogar y al tema de los niños, lo cual hace que tengas menos tiempo para ti como individuo y como mujer, para el ocio, para la reflexión, el desarrollo espiritual o cultural o intelectual, o simplemente para relajarte, ¿no? Y luego estamos viendo que hay una tendencia en los hombres a tener mucha inseguridad. Y esto, pues nuestra sociedad desgraciadamente no nos enseña a los hombres a cómo gestionar la inseguridad. Y creo que es un tema que tenemos que mirar. ¿Qué significa ser hombre en esta sociedad? ¿Qué significa ser un buen hombre? Y un buen hombre se ha asociado tradicionalmente con ser el proveedor, el cuidador, el protector, el macho, el fuerte, el que no llora. Todos estos estereotipos están saliendo a la luz en esta contingencia. Y creo que ahí, y estamos por lanzar una campaña que ya te compartiremos también, pues para llamar a los hombres, ¿qué has hecho tú diferente en esta contingencia? ¿Qué has hecho para equilibrar las tareas en el hogar o para equilibrar tus emociones, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones han afectado a la violencia contra las mujeres y hay una adicional que es muy lamentable, pero millones de mujeres están teniendo que coexistir con sus agresores. Y antes, si tenías un agresor en casa, pues podías salir de casa y eso genera, y mujeres que han perdido su empleo, que han tenido que reunificarse. Tenemos muchos casos, Emiliana, de mujeres que ya habían roto el ciclo de la violencia, que se habían ido de su casa y que producto de la situación económica han tenido que volver a su casa y tener que coexistir con su agresor, lo cual pues te puedes imaginar la situación. Entonces, bueno, todo esto es un cúmulo de situaciones que han exacerbado la situación, pero una vez más, creo que ahí tenemos que impulsar el hablar del tema y el fortalecer los mecanismos de prevención para que
cualquier mujer que esté en esta situación de riesgo sepa a dónde acudir, tenga acceso a servicios, tenga acceso a sus amigas o a una red de solidaridad, y esto no se quede en la sombra, porque no podemos retroceder lo que habíamos avanzado, ¿no? Entonces es un tema que la verdad sí nos preocupa, y creo que tenemos que trabajar como sociedad para atender este problema. Y justamente como sociedad, digamos, y tratando de aprender de esta situación que estábamos viviendo, y que también es el momento en que pues, los reajustes nos obligan a establecer también nuevos mecanismos y nos podrían ayudar a cambiar las cosas. Si podrías mencionar como algún aprendizaje en particular o algo que sientas que tiene que suceder, donde nos tenemos que poner el foco todos para que esa situación cambie y las mujeres tengan más oportunidades, haya más igualdad, ¿qué sería? Mira, la verdad es que hay uno que yo creo que está en el corazón del cambio, y que la verdad es que nuestras maestras feministas, economistas feministas lo llevan diciendo muchos años, pero creo que ahora es la prueba así de fuego, y es el tema de los cuidados. Hay una teoría de género que han lanzado las economistas feministas, que se llama la economía del cuidado. La economía del cuidado, voy a hacer muy rápido técnicamente qué es eso, pero luego te voy a hablar en lo concreto que estamos hablando. Técnicamente se refiere a que nuestra sociedad, para reproducirse, depende de que haya personas que se dediquen a cuidar a otras personas. Ese cuidar a otras personas significa pues que desde niño alguien te cuida pues para que puedas sobrevivir, ¿no? Y para que tengas alimentación y tengas vestido y tengas educación y tengas... Pero el cuidado más básico, que tiene que ver con, pues, con proteger a las personas, con darles lo mínimo para que puedan sobrevivir, también requiere que las personas enfermas, cuando están en casa, tengan a alguien que las cuide, o las personas ancianas o adultas mayores. Tradicionalmente, esas tareas de cuidado las han realizado las mujeres, gratuitamente. Nadie les paga a las mujeres para que hagan esto. Hemos estimado que la contribución económica de las mujeres, si se cuantificara, corresponde a casi el 25% del Producto Interior Bruto de México. Wow. Pero nadie paga a las mujeres por eso. Las mujeres no trabajan. Esto típico de es ama de casa, es que no hace nada. O sea, de verdad, yo no soy madre, pero veo mis amigas madres y es impresionante todo el trabajo que realizan. O sea, es mucho trabajo. Es un trabajo invisible, un trabajo que no es reconocido por la sociedad. Entonces, esta es la parte técnica. Cuando nos vamos a la parte del impacto en la salud mental, en el bienestar, esto hace que tú, como mujer trabajadora, como la sociedad te ha asignado este rol, tú tienes que ser la mejor mamá del mundo, tener tiempo para tus hijos e hijas, tienes además, pues quieres trabajar y desarrollarte profesionalmente, entonces vas a tu trabajo y tienes que ser la mejor trabajadora del mundo, pero además tienes que ser la mejor esposa del mundo y entonces tenemos todo este peso sobre las mujeres, que hace que las mujeres tengan pobreza de tiempo. Y esto es un tema que considero es central con lo que estamos viendo con COVID. Si tú liberas el tiempo de las mujeres, porque lo distribuyes al interior de la familia, pero también al interior de la sociedad, es decir, las empresas invierten en que los trabajadores y trabajadoras que tienen niños y niñas tengan un espacio de guardería cuando necesiten llevar a los niños. Incentiven a los hombres para que tomen sus permisos de paternidad, etcétera, etcétera. Eso hace que empiece a generarse un cambio. Entonces, yo considero que la verdadera revolución del futuro, la que puede generar una verdadera igualdad, es liberar el tiempo de las mujeres, redistribuir las cargas de cuidado y generar una sociedad verdaderamente igualitaria en términos de cuidados, para que hombres y mujeres puedan desarrollarse plenamente, para que nos liberemos de nuestros estereotipos y al final pues tengamos un desarrollo pleno, donde si una mujer, una niña quiere ser astronauta y un niño quiere ser cocinero, sea absolutamente viable para la sociedad y ambos puedan desarrollarse plenamente, ¿no? Entonces, bueno, para mí ahí está, parece una cosa muy técnica, pero para mí es como un tema muy central de la sociedad y creo que podría generar una transformación realmente importante para los niños y niñas del futuro.
Sin duda alguna, Belén. Y coincido totalmente contigo y quizá nada más reflexionaría sobre cómo para todo esto también se necesita desarrollar habilidades, ¿no? La habilidad de empatía, la capacidad de regularnos, de ver estos estereotipos, ¿no? Que tenemos, ver los prejuicios que tenemos para poder trascenderlos. Y que también sería pues una tarea que se puede hacer tanto al interior de las empresas como pues en corresponsabilidad, ¿verdad? Con otros áreas de la sociedad donde se pueda dar la transformación. Pues vamos cerrando y nada más para despedirnos quería pedirte si nos podías dar alguna reflexión de cierre. También este es el cierre de la serie de pláticas de Happy Talks. Estamos a punto de entrar a las fiestas decembrinas, ¿verdad? A punto de empezar un nuevo año y pues con esperanzas de un nuevo ciclo y de mayor transformación. Sí, Emiliana, bueno, pues en primer lugar decir que es un lujo para mí poder estar en el cierre de estos espacios. Como decíamos al principio, creo que hay que generar espacios de diálogo, de escucha. Me gustó mucho que recordaras el valor de la empatía. Tuvimos la oportunidad justamente en este periodo de contingencia de tener un acompañamiento con un equipo de Atentamente en torno al desarrollo de ciertas habilidades socioemocionales, una de ellas siendo la empatía. Y la verdad es que aprendimos mucho como equipo de ONU Mujeres porque incluso trabajando todas las personas de mi equipo para las mujeres en los temas de los que hoy estamos hablando, enfrentamos los mismos desafíos y muchas de mis compañeras decían, es que está muy bien esto, pero ¿cómo hacemos? O sea, tenemos que cuidar a los niños, tenemos que rendir cuentas, tenemos que avanzar en los derechos de las demás mujeres y creo que hemos aprendido mucho en torno a el desarrollo pues de esa sensibilidad ante lo que está pasando. Creo que tenemos que mirarnos alrededor y tratar de encontrar la forma de escucharnos. Y bueno, este 2020 ha sido un año, yo creo que tan revelador de lo que nos pasa como humanidad. No hay país del mundo que no haya vivido algo similar a otro. Tenemos algo en común que es este gran desafío como humanidad que estamos viviendo y creo que ojalá que como humanidad podamos reflexionar sobre los aprendizajes que hemos tenido, tan simples como el que acabamos de hablar hoy, que es simple pero profundo, que es qué significan las tareas en el hogar, cómo podemos redistribuirlas. Espero que el 2021 sea un año donde podamos aplicar parte de estos aprendizajes. No va a ser un año fácil, creo yo. Vamos a vivir las consecuencias de esta crisis mundial, pero no vamos a poder avanzar y enfrentarlas sin que pongamos en marcha algunos de los cambios que nos pide la humanidad a gritos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo espero que estas charlas sean una semilla en ese camino, que sigamos conversando, que sigamos escuchando a las mujeres. La verdad es que hay que escuchar a las mujeres, a las que están en la calle, a las jóvenes, a las empresarias, a las líderes, a las feministas, a las jóvenes que nos están enseñando un montón de cosas y estoy segura que de la mano podemos darle una vuelta a esta realidad en la que estamos. Vamos a ver, pero ahí estamos trabajando para ello. Pues muchísimas gracias, Belén. Realmente un lujo tenerte en esta plática el día de hoy, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Emiliana. Y muchas gracias a todos y a todas los que nos sintonizaron, los que están viendo estas charlas. Por favor, no dejen de aplicar los consejos que hemos aprendido, las reflexiones que nos hemos llevado. Agradecemos muchísimo a todas nuestras invitadas que nos han compartido su sabiduría. También agradecemos, por supuesto, a Happiness por haber organizado estos espacios atentamente, también por su colaboración y a todas las personas detrás de esto sin quienes no hubiera sido posible. No dejen de sintonizarnos, habrá nuevas series, habrá más aprendizajes y pues muchísimas gracias a todos y a todas. Un gusto. Chao.